Con el lema sexo, drogas y rock and roll, los 60 hacen tambalearse los valores estadounidenses. La ética laboral, el servicio militar, incluso los valores familiares corren peligro. La Guerra Fría sigue su curso, pero para una generación ha llegado el momento de hacer el amor y no la guerra. Los ideales estadounidenses de libertad política se extendían ahora al campo de lo personal. La búsqueda de la felicidad parecía incompleta sin el ejercicio de las libertades sexuales. El sistema de libre empresa recompensaba generosamente la hábil comercialización de las fantasías sexuales. Good evening. My name is Vera, and I'm going to be your bunny tonight. La filosofía que siempre, con la que crecí y que he defendido en la serie editorial, era realmente la de la libertad personal, la libertad política y la libertad económica. La noción de que nosotros somos dueños de nuestras mentes y cuerpos y de que todas las acciones de la Iglesia o del Estado que traten de limitar nuestra libertad son inapropiadas e inconsistentes en una sociedad pluralista como la que se supone que hay en los Estados Unidos. La gente decía que no tenía por qué haber nada malo en practicar el sexo antes del matrimonio. Los estudiantes podían conseguir la píldora para el control de natalidad en los servicios sociales para estudiantes, y la mayoría de las mujeres que yo conocía la utilizaban. Estábamos de acuerdo con los hombres en que el sexo premarital no era algo malo que nos llevaría a la condenación después de la muerte. Por otro lado, había un montón de tipos de esos de ámalas y déjalas. Entonces, ¿cuáles eran exactamente las reglas del juego? Fue una época muy dura para las mujeres. Los hombres norteamericanos seguían marchando a la guerra. En marzo de 1965, el presidente Johnson comenzó a enviar tropas de tierra a Vietnam. Inside the Army base at Oakland, California, a scene reminiscent of the recent past. The years of the Korean and World War II campaigns is reenacted by yet another generation of young Americans. Al principio, cuando pensaba en Vietnam, me decía a mí mismo que el país corría un riesgo potencial. Aquí tenemos una nueva oportunidad de demostrar nuestra fuerza al mundo comunista. Verían nuestra habilidad, nuestra ciencia, nuestra industria y nuestra técnica, cualesquiera que fueran. ¡Qué maravillosa oportunidad! El famoso discurso inaugural en el que Kennedy decía: no os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros, sino lo que vosotros podéis hacer por vuestro país, era realmente un llamamiento a mi generación, o al menos a una parte de mi generación. Éramos los nuevos romanos y nos enfrentábamos a los bárbaros que se agolpaban en las fronteras de la nueva Roma. Me uní a los marines porque experimentaba ese sentido de patriotismo, y cuando nos mandaron a Vietnam todo estaba bien y encajaba, era lo que se esperaba de nosotros. Silver wings upon their chest is our men, America's best. 100 men. A pesar de que se enviaron más efectivos de los previstos, la guerra de Johnson en Vietnam contaba con el apoyo del pueblo. Mientras que algunos estadounidenses se marchaban a la guerra, otros buscaban emociones distintas. Rechazaban el materialismo estadounidense no en favor del comunismo, sino del amor, la paz y el rock and roll. Por todo el país, jóvenes que ya estaban en edad de ser llamados a filas se limitaban a colocarse y a dormir, convirtiéndose así en unos marginados.
Resultaba muy divertido oír decir a la gente, oye, mira esos hippies, o es un chico o una chica, y cosas como esas. Lo pasábamos muy bien, menos cuando llegábamos a ciertos lugares en los que se mostraban muy hostiles con nosotros y nos querían pegar. Después de todo, hoy en día opino que el trabajo de los jóvenes es aterrorizar a los adultos. Creo que la primera reacción de la mayor parte de nosotros, veteranos que trabajábamos muy duro para sacar adelante una familia, era absolutamente opuesta a la de una generación a la que todo le importaba un pimiento. Llevaban collares y pendientes, fumaban marihuana como si fuera lo más normal y hablaban un idioma diferente. Estos jóvenes estadounidenses rechazaban la ética laboral y la monogamia en favor de la espontaneidad, la sensualidad y las drogas psicodélicas. Teníamos conciencia cósmica, nos creíamos Dios y lo comprendíamos todo. Y rápidamente comencé a perder la paciencia con el resto del mundo, que aún seguía tomando parte en guerras y haciendo cosas estúpidas. Por lo general, los chicos de las flores iban a su aire. La policía, que se vio obligada a desempeñar el papel de padre severo, casi nunca sabía cómo reaccionar. Yo estaba totalmente convencida de que la revolución tendría lugar y no sería necesariamente una revolución de sangre y armas. En tan poco tiempo me resultaría difícil decir lo que yo pensaba que iba a ocurrir. Lo único que sé es que me complacía decir, al tiempo que nacen muchos de nosotros, otros muchos de ellos mueren. Creía que lo único que teníamos que hacer era enseñarles y entonces se darían cuenta, oh sí, es mejor vivir de esta manera, esto es mucho mejor que la guerra. La estrella de Hollywood, Ronald Reagan, acababa de ser nombrado gobernador republicano de California. Reagan pidió un esfuerzo total para ganar la guerra en Vietnam. I have always felt that we should be making an all-out effort to win. Does that imply you don't think the government is? Well, I think for quite some time, and I still believe I have agreed with those military men and those who have suggested that perhaps more of a blockade with regard to North Vietnam, the blocking of the harbor and so forth to stop the shipments of munitions in, as well as trying to intercept them on their way south, would be more effective. More bombing? Yes. Pero las protestas contra la guerra cada vez eran más frecuentes. Se organizaron manifestaciones y se quemaron formularios de alistamiento. Según este sector de la población, la guerra era inmoral e injusta. Me sentía como si estuviera viviendo una alucinación de masas, fomentada por todos los políticos, en especial por Lyndon Johnson y más tarde por Nixon, de forma extrema, basada en mentiras y en el secretismo, sostenida por los medios de comunicación que no eran capaces de concebir que la estructura global de la mentalidad de los Estados Unidos podía ser tan errónea y desastrosa, y que incluso podía acabar con el mundo. Tuve la oportunidad de viajar a Vietnam y ver con mis propios ojos algunas de las cosas que iban mal, y estudié y leí mucho sobre ello. Y al final llegué a la conclusión de que no había base alguna para que estuviéramos allí, y que en aquellos momentos podíamos hacer que todo el país compartiera nuestro punto de vista. Los estudiantes de Berkeley organizaron un bloqueo en el Centro de Iniciación Militar de Oakland para evitar que los reclutas se inscribieran en el servicio militar. El ejército se vio obligado a proteger a los reclutas tras un fuerte cordón policial.
Recuerdo la primera vez que me gasearon. La verdad es que no fue muy divertido. Era típico que las líneas policiales estuvieran ahí y las de los estudiantes enfrente. Entonces tuvo lugar una especie de tira y afloja ritual. Y luego esos muchachos sacaron unos botes de spray y nos rociaron con ellos. Y de repente creímos que nos habíamos quedado ciegos. Era una ceguera temporal, pero en esos momentos no sabíamos qué demonios estaba pasando, porque era algo que nunca antes habíamos experimentado. Y aunque los efectos de los gases son temporales, no lo sabíamos. Así que no teníamos ni idea de qué demonios estaba pasando. Call it peace or call it treason, call it love or call it reason, but I ain't marching anymore. I ain't marching anymore. La mayoría de los estadounidenses apoyaba al presidente Johnson en la guerra de Vietnam. Algunos consideraban que quienes se manifestaban en contra eran poco menos que traidores. 99% of the people in this country are terrific Americans and disagree entirely with flag burnings, carrying enemy colors, giving medical supplies to the enemy, etc. Muchos de ellos no entendían por qué Johnson no utilizaba más potencia de fuego para terminar la guerra. Pero el presidente no quería arriesgarse a desencadenar un conflicto de mayores dimensiones. La única motivación de Johnson era tratar de salir de allí, o como dirían en Texas, sacar el culo de esta guerra. Pero no sabía cómo. No podía limitarse a rendirse y retirar a los soldados de manera unilateral, porque entonces el enemigo hubiera dicho: tú, cobarde gallina, eres una vergüenza para la nación de los Estados Unidos y estás escupiendo en su bandera porque has echado a correr con el rabo entre las piernas. The country wants to move in a different direction. We want to deal with our own problems within our own country, and we want peace in Vietnam. Bobby Kennedy ganó las primarias en California. Su compañero y rival Eugene McCarthy también abogaba por la paz. Los partidarios de McCarthy, que en esos momentos estaban viendo la televisión, fueron testigos de cómo una bala acababa con la vida de otro miembro de la familia Kennedy. Encontré a Terry, mi esposa, sollozando en el sofá. Me había despertado y al no encontrarla a mi lado en la cama me pregunté dónde habría ido. Y estaba allí en el sofá porque aún seguían dando la noticia y las repeticiones del asesinato. Yo aún no me hacía la idea. Pensé que eso demostraba que estábamos enviando a muchos hombres buenos hacia la muerte. Agosto de 1968. El delegado del Partido Demócrata llega a Washington para tomar parte en la convención en la que se designaría al candidato para las elecciones presidenciales de noviembre. El asunto más candente era la guerra en Vietnam. El vicepresidente Hubert Humphrey venció y fue elegido como candidato. Apoyaba el sueño de Johnson de construir una gran sociedad y en público también la guerra de Vietnam. La facción contraria a la guerra del Partido Demócrata depositó todas sus esperanzas en el senador Eugene McCarthy de Minnesota. El día en que el Partido Demócrata tenía que nombrar a su candidato a la presidencia, los manifestantes en contra de la guerra se enfrentaban en el exterior del Congreso a la policía. La verdad es que fue toda una experiencia tener a, no sé exactamente si eran 40 o 50 policías gritando: hay que matar a Davis. Y detrás de ellos había muchos más. La primera vez me golpearon en la cabeza y caí al suelo. Luego me golpearon en la espalda una y otra vez.
Esta ha sido, yo diría, la primera vez en mi vida que he pensado que no podría seguir adelante con mi labor. Mientras la convención del Partido Demócrata cerraba filas en torno a Humphrey, los pacifistas hacían su último intento para irrumpir en el Congreso. La policía estaba esperándolos dentro, a ellos y a cualquier persona que estuviera en la calle en ese momento. En la convención, los partidarios de McCarthy sufrieron una aplastante derrota. El vicepresidente Hubert Humphrey se convirtió en el candidato de los demócratas a las elecciones presidenciales de noviembre.